Entonces, estamos con la unidad 8, estamos viendo el tema de la sucesión, ahora ya vamos por el tema de la sucesión de los libertos para entrar en la sucesión testamentaria. Habíamos visto que la sucesión ab intestato es aquella en la que no hay testamento o aquella en la que el testamento adolece de un vicio que no lo hace válido o en la que las personas que están en el testamento ya no están con vida, por lo tanto no pueden presentarse a recibir la herencia. En ese caso procede la sucesión ab intestato, bien, que es establecer a través de las líneas y grados los órdenes de sucesión e ir citando gradualmente a cada uno en función de la proximidad que tengan con el heredero, a fin de que acepten la herencia y de ese modo puedan cancelar las obligaciones que tenía el causante con sus acreedores y también recibir los bienes. O sea que no solo es administrar, sino ya disponer de los bienes. Bien, en el caso de la sucesión de los libertos, la ley de las 12 tablas consideraba que, bueno, el liberto no tenía parientes agnados porque había nacido esclavo. Entonces, si no tenía herederos, es decir, si no tenía hijos que lo heredasen, llamaba a heredar a su patrono o en defecto a los hijos de su patrono e incluso a los gentiles. Bien, después con lo que es el posterior desarrollo del derecho sucesorio, se va teniendo el parentesco de sangre que se va creando a través de los vínculos familiares, que es algo que la ley de las 12 tablas no lo consideraba mucho. Entonces ya siempre en lo que es el derecho pretoriano siempre es más fácil encontrarle parientes al liberto, siempre que estos gocen de libertad pueden heredar, de lo contrario no. Y en el derecho justinianeo se establece la sucesión del liberto en un orden establecido, que es primero los hijos del liberto, después si no tiene el patrono, después si no tiene los hijos del patrono y así sucesivamente extendiéndonos en la línea. Acuérdense que tenemos líneas y grados, extendiéndonos en los grados en función de la distancia del centro que es la persona fallecida. Después pasamos a lo que es la sucesión testamentaria, que es esa por el cual se designa a las personas llamadas a sucederle en virtud de este documento especial que es el testamento. Para los romanos el testamento es muy importante porque, como les dije en un principio, es la manifestación de lo que el causante deseaba sobre sus bienes y de lo que sentía respecto de sus esclavos, entonces todo lo manifiesta ahí y es como que él deja instrucciones para quien tome posesión de sus bienes se encargue de cumplir esas instrucciones puestas en el testamento. Bien, entonces el testamento era muy importante y las formalidades que se le imponen es para asegurar su validez y para que se cumpla la voluntad de la persona que testa. Bien, entonces esta voluntad no puede presumirse, sino que tenía que ser declarada por la ley. Vamos avanzando y tenemos los tipos de testamento. Entonces tenemos los primeros que tenemos acá arriba en la diapositiva son los testamentos del derecho civil, bien, que son los testamentos que conocieron los romanos de la antigüedad. Entonces, este derecho civil primitivo conoció dos tipos de testamento. El clatis comitis, que es el que se hacía en los comicios curiados. Acuérdense que estos comicios no se juntaban en cualquier momento, sino que eran situaciones especiales en los meses de marzo y mayo, y que era una situación, o digamos que era un acto público, pero con mucha formalidad y mucha rigurosidad religiosa porque estaba presidido por el pontífice. Este testamento se otorgaba en tiempos de paz y bueno, y él acá se presume, ¿no? Esto ya es una cuestión especulativa, que como esto se hace en un comicio, todas las personas que habían asistido a ese comicio también tenían que aprobar quién iba a ser el heredero. Si no se designaba heredero al hijo de testador, los demás tenían que aprobar quién iba a ser el heredero. Acuérdense que siempre estamos hablando de un grupo reducido de personas
con una convicción de clase muy cerrada, y que también estamos hablando de un grupo con un estatus determinado, que por lo tanto permitirle a cualquier otra persona participar de ese estatus tenía que ser algo consultado y consensuado por todo el grupo. Bien. Después tenemos el otro, que es el testamento improcintu. Bien, que es el testamento que se hace en tiempo de guerra y que lo hace el soldado cuando va a ir a la guerra o cuando ya está cerca de la guerra. No requiere las mismas formalidades que el otro, obviamente, porque la oportunidad no es y la conveniencia tampoco. Y este testamento solo iba a tener validez si la persona fallecía en el enfrentamiento armado. Una vez que volvía, tenía que hacer el clatis comitis. Bien, quedaba invalidado este testamento. Entonces, esos testamentos antiguos obviamente limitaban la posibilidad de los ciudadanos de instituir herederos solamente en 2 fechas del año, y en los que se hacían en época de guerra, o sea, háganse la idea de que habían muchos testamentos. Entonces esto generaba ciertas controversias. Después, en la época pretoriana, se introducen otras formas de testamento, que son cuando el pretor otorga la honorum possessio a cualquier ciudadano que exhiba un testamento que tenga signo o sello de testigos, siempre que haya una institución de heredero. Entonces, ese testamento pretoriano, ¿qué es lo que hacía? Le daba validez a testamentos que, según las normas del derecho civil, no estaban en condiciones para ser válidos según las leyes del derecho civil rígido. Entonces, esto hizo que esos derechos caídos de estas personas pudieran volver a la vida y pudieran ser herederos, y que esos bienes no quedaran yacentes, no quedaran vacantes. Ya vamos a ver, hay 2 situaciones por las que los bienes pueden quedar sin titular. Y después tenemos el testamento postclásico, que es la última fase de la evolución del derecho romano, que ya estamos hablando de la época justinianea, en la que nosotros tenemos 2 emperadores que generan otro tipo de testamentos, que son los tripertium, que consistían en un documento escrito en el que este testador podía tenerlo abierto o cerrado. Es muy parecido a lo que hoy conocemos como el testamento hológrafo, y le establecía su voluntad, los testigos lo firmaban, bien, y lo sellaban con su nombre en un solo acto. Se llamó tripartito por sus requisitos. Era un solo acto con testigos y con sellos. Entonces era un testamento que yo lo escribía en una hoja, los testigos firmaban al pie y lo cerrábamos y le poníamos un lacre. Un lacre es un sello de cera. Entonces, de esa manera, ese testamento quedaba totalmente perfecto para ser abierto al momento del fallecimiento del causante.